Buenos días. eh, Buenos días de nuevo. Vamos a desarrollar el tema de la semana 13, ya continuando después del receso por fiestas. Vamos a ver hoy día lo que es la primera parte de ética. Ya la próxima semana, la próxima clase, se verán algunos temas actuales, ¿no? Sobre ética, algunos problemas actuales, ¿no? Sobre ética, tipo la eutanasia, el aborto, dilemas éticos. Lo que vamos a ver hoy día son asuntos generales, por ahí ver qué cosa es la ética, el bien, la felicidad, la historia de la ética sobre todo, ¿no? Gran parte del tema de la historia de la ética, que como se va a ver es básicamente la historia de la idea del bien, ¿no? Prácticamente la historia de la ética es revisar lo que es el concepto de lo que es el bien a través de los siglos, empezando por los griegos, ¿no? ¿Qué cosa pensaba Sócrates acerca de lo que es el bien? O Aristóteles, ¿no? Hasta por ahí llegar a algún punto actual, ¿no? Actual. Voy a buscar ahora más bien un ratito. En tamaño grande. ¿Se puede mover esto? No, no. Se reduce igual. Ahí queda. Y entonces lo que vamos a ver es algunos puntos generales sobre lo que es la ética. Bueno, la ética es una parte de la filosofía que estudia todo lo referente a la conducta moral del hombre, ¿no? Y cuando se habla de la conducta moral del hombre, bueno, básicamente es aquella conducta que gira en torno a la idea del bien. El bien es un tema central, ¿no? Es el punto central en el asunto de la ética, ya que la idea del bien permite definir diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, la honestidad, la justicia, ¿no? ¿De quién decimos que es la persona honesta? De la persona buena, ¿no? De la persona buena. ¿De quién decimos que es una persona justa? De la persona buena. Entonces, el punto del asunto del bien es un tema central, ¿no? Por eso es que cuando veamos historia de la ética, básicamente es la historia de la idea del bien, ¿no? De lo que es el bien. Ese es el asunto general de la ética. Ahora bien, ética proviene de una palabra griega que es ethos, ¿no? Ethos se traduce como costumbre, como hábito, eh, como hábito. Es el significado general que tiene, ¿no? Por extensión, conducta del ser humano, ¿no? Al menos en el contexto de la palabra ética, pues, ética, ¿no? Conducta del ser humano, ¿no? Que es una conducta que gira en torno, como ya dijimos, a la idea de bueno o malo, ¿no? Tiene un correspondiente latino que es moris, ¿no? De ahí viene moral, que se suele usar como sinónimo de ética. Voy a poner la pantallita que no. Se suele usar
como sinónimo de ética, la palabra moral, ¿no? La palabra moral. En otros términos donde aparece la palabra ethos, en etología, por ejemplo, ¿no? Que es la conducta de los seres vivos en general, ¿no? Bueno, por extensión de los animales, ¿no? Pero ahí el asunto no es la moral, sino más bien es cómo se organizan socialmente, sobre todo los animales superiores, ¿no? Llámese aves o primates, ¿no? Es una parte de la biología, la etología. Ahí no hay la idea de bueno o malo, pues, ¿no? No hay, ¿no? Simplemente es la conducta de los seres vivos, cómo se organizan socialmente, ¿no? Cómo conviven socialmente. En cambio aquí sí, ¿no? Cuando se habla de ethos en el término de ética, bueno, ahí sí, pues, ¿no? Conducta moral del ser humano, conducta que gira en torno a la idea de bueno o malo, ¿no? De ahí ese es el asunto general de la ética. Entonces la ética estudia el acto moral humano, pues, ¿no? Que gira en torno a la idea de bueno o malo, ¿no? O correcto, incorrecto, si se quiere, ¿no? En ese contexto, correcto estaría como sinónimo de bueno, ¿no? Lo bueno, lo correcto, ¿no? Entonces, temas, el asunto del bien, también el asunto de la felicidad, ¿no? Que para algunas corrientes es lo bueno. La felicidad de la sociedad, por ejemplo, es lo bueno para Aristóteles, ¿no? Para Aristóteles, la felicidad de la polis, bueno, es lo bueno o el bien supremo lo llama él, ¿no? Para los utilitaristas, bueno, también tiene un concepto de felicidad, ¿no? Eh, el mayor beneficio, lo que le procura mayor felicidad, ¿no? A una mayor cantidad de personas, en ese sentido, felicidad en un sentido utilitarista, ¿no? Bueno, otro sentido de felicidad también, que es el bien para ellos, ¿no? ¿Qué cosa es el acto moral? El acto moral es aquello que gira en torno a bueno o malo, bueno o malo. La norma es un mandato que se establece en la sociedad que puede ser escrito, ¿no? Un mandato escrito, ¿no? Como puede estar con la Constitución, el Código, por ejemplo, ¿no? El Código Civil, por decir. O también simplemente puede ser un mandato que arraiga en la sociedad de manera verbal, ¿no? Por ejemplo, cuidar de los padres, pues cuando están ancianos, ¿no? No está ¿no? Enmarcado en la ley, pero sin embargo en la sociedad sí, pues, ¿no? Entonces, pero por lo general las normas están en papel, pues, están en papel. La persona moral, aquella que distingue bueno de malo, ¿no? Bueno de malo, no están dentro de esa categoría, no están, por ejemplo, los que tienen problemas mentales, ¿no? ¿No? Problemas mentales. No, no están, no están. Y los dilemas éticos que son problemas morales, ¿no? Que como ya dije, bueno, tipo la eutanasia, el aborto, que se van a comentar ya en la siguiente clase. Bueno, esos son algunos temas o temas importantes, ¿no? Relacionados con el asunto de la ética. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ética y moral? Como ya hemos dicho al comienzo, se pueden usar como sinónimo. Y de hecho son sinónimos. Significan lo mismo en principio, etimológicamente al menos, significan lo mismo. Costumbre, hábito, ¿no? Costumbre, hábito, ¿no? El asunto es que si uno va al sentido estricto, sí tienen matices semánticos o significativos distintos, ¿no? Distintos. La palabra ética alude a la conducta moral ideal. ¿Quién es la persona honesta de manera ideal? ¿Quién es la persona buena de manera ideal? Correcto, el acto moral correcto de manera ideal. ¿Dónde aparece eso? Bueno, está en los libros nomás, pues, ¿no? Y en las definiciones, ¿no? La persona honesta es la que hace esto, esto, otro. La persona buena hace esto, esto, otro, ¿no? No, está en los textos. Claro, ese modelo ideal de vida correcta está en los libros, pues, ¿no? Y a eso alude el término ética.
¿no? A las acciones ideales, pues, a la vida moral ideal, ¿no? En sentido estricto, ¿no? ¿Y la moral? ¿Dónde se da la moral? Bueno, la moral, a diferencia de la ética, está en la sociedad. O sea, mientras la ética tiene un sentido teórico, siendo estrictos, el término moral tiene un sentido práctico, concreto. Es lo que se da en la sociedad, ¿no? Es lo que se da en la sociedad. Y así decimos, ¿no? La moral en la sociedad francesa es muy liberal, ¿no? O decimos también la moral en la sociedad saudita, ¿no? Es ultra conservadora, ¿no? Ultra conservadora, ¿no? ¿No? Es muy conservadora, son muy rígidos, ¿no? Se está tratando de abrir poco a poco, bueno. Eso es lo que le cuestionan a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es que no cuestiona el modo de vida saudita? Bueno, es que es difícil también de que salgan de ese modo de vida que lleva por muchísimo tiempo, ¿no? Son ultraconservadores, una moral ultraconservadora en la sociedad saudita. Eh, claro, y como hay un sentido práctico, algo que se da en la sociedad, ¿no? ¿Y la sociedad por qué se rige? Por mandatos, pues, ¿no? Mandatos, ¿no? Por normas que están por ahí en papel escrito, ¿no? O por ahí oral, de manera oralmente, ¿no? Algunos deberes, bueno, están de manera oral, ¿no? Cuida a tus padres, ¿no? Dice, ¿no? O respeta a los mayores, ¿ya? De manera oral está, ¿no? Claro, la sociedad se rige por eso, pues, por mandatos, normas, deberes, ¿no? Entonces, el término moral en sentido estricto tiene un sentido práctico, se da en la sociedad. En cambio, el término ética en concreto, así en sentido estricto, alude a la conducta ideal del hombre, ¿no? La conducta moral ideal. ¿Y dónde está eso? Bueno, en los libros, pues, ¿no? Ahí aparece la persona virtuosa, buena, 100%, ¿no? En la vida real no hay, pues, ¿no? No hay, ¿no? Y en Congreso menos, pues, pero ahí está, ¿no? Ya, entonces, pero así, pero en sentido general sí se usan como sinónimos, ¿no? Pues eso ya depende del contexto, ¿no? Como cuando yo digo, ¿no? El pensamiento moral socrático es intelectualista. Es lo mismo que si yo dijera el pensamiento ético socrático es intelectualista. Ahí sí, pues, ¿no? Como sinónimos ambos términos. Pero en sentido estricto, yendo a lo estricto así de manera semántica de cada palabra, sí, pues tienen matices distintos, ¿no? Matices distintos. Ya, vamos a pasar a lo que sigue. Ahora sí hay bastantes cuadros. Ahora lo que vamos a ver es historia de la ética, que es lo que ocupa la mayor parte del tema de hoy, pues, ¿no? Historia de la ética, que como ya hemos dicho es la historia del bien, ¿no? Del bien, del bien. La historia de lo que es el bien, ¿no? La historia del bien. La historia del bien. Eh, un asunto central en Sócrates es el tema de la virtud, ¿no? Como ya se comentó en su momento, virtud o arete. Hasta antes de Sócrates, arete significaba, significaba habilidad, ¿no? Se comentó en su momento habilidad. La arete, por ejemplo, en la Ilíada, ¿no? La arete, bueno, la vida heroica, bueno, la arete era el luchar bien en el campo de batalla, pues. Para Homero, el hombre virtuoso es aquel que lucha adecuadamente en el campo de batalla, ¿no? Pero así, bueno, Aquiles sería una persona virtuosa, ¿no? Enteramente virtuosa. Tiene habilidad para la lucha. Un escultor, la arete del escultor, su habilidad para hacer buenas esculturas. Cuanto mejores, tiene más habilidad, más arete, ¿no? El sentido que le daban los sofistas, bueno, era habilidad para hablar bien, ¿no? Convencer a la gente,
¿no? Ganar disputas verbales. Eso era el hombre virtuoso para el sofista. Bueno, que eso enseñaban, pues, ¿no? A dominar el arte de la palabra. Ahora, ¿qué cosa significaba arete para Sócrates? Arete es esencia, y la esencia del ser humano no es, pues, pelear bien o hablar bonito, ¿no? La esencia del ser humano es buscar conocimientos, sabiduría. La razón en busca de conocimientos o sabiduría, ¿no? Es lo que es el significado exacto más bien para lo que es la dianoia, la dianoesis, ¿no? El término proviene de ahí, ¿no? La razón buscando conocimientos, la razón discursiva. ¿Qué es el sentido que le va a dar Aristóteles al término cuando hable sobre las virtudes dianoéticas, la sabiduría, la prudencia? Yo lo traigo a colación porque más adelante se va a ver Aristóteles, ¿no? Pero ese es el sentido exacto, ¿no? La razón que está buscando conocimientos. Ese sentido lo va a tomar Aristóteles y lo va a transformar. Pero ese es el sentido, ¿no? De la dianoesis. Entonces, el hombre virtuoso y el sabio son lo mismo, pues. ¿Por qué? Porque el hombre virtuoso o el sabio conocen lo que es el bien, y como conocen el bien, respetan las leyes, actúan correctamente en la sociedad, ¿no? Respetan las leyes de tránsito, a las personas mayores, a los ancianos como el profesor, bueno, etcétera. Eso es, ¿no? Entonces, por eso se dice que su planteamiento ético, moralista es intelectualista, ¿no? Es intelectualista. Y el hombre malo, bueno, lo es por ignorancia, pues desconoce el bien, ¿no? Desconoce el bien. Bueno, ahí está un cuadrito, ¿no? Es de Jacques-Louis David, es el pintor de Napoleón, ¿no? Jacques-Louis David, David, o David simplemente, ¿no? O David, se llama La muerte de Sócrates, ¿no? Como saben, a Sócrates lo condenaron a morir condenaron a muerte mediante la cicuta, que era un veneno. Ahí en el cuadro se ve cuando le están escanciando ahí, ¿no? O le están ofreciendo la copa con veneno ahí. Sí, pues el cuadro de J. Louis David. Ahora, Sócrates podía escaparse, ¿no? Tenía alumnos poderosos, como el caso de Platón o Genofonte, me parece que es el otro, Genofonte, es el historiador, me parece, Genofonte, pero no lo hace. Ahora, ¿por qué no se escapa y va al exilio Sócrates? Porque él dice, según el relato platónico, que si yo estoy enseñando que el hombre bueno, virtuoso, el sabio, conoce el bien, respeta las leyes, si yo me evadiera, estaría violentando las leyes establecidas por Atenas, ¿no? Ahora, lo que en Atenas se condenaba con la pena de muerte no era, entre muchas cosas que se le acusaban, ¿no? Incluso de corruptor de jóvenes, ¿no? De manera mala, sino más bien lo que acarreaba la pena de muerte, si de repente ya se ha mencionado, es atacar a los dioses de Atenas. Atacar a los dioses de Atenas sí te valía un juicio, y si se demostraba, bueno, que eso era, al menos jurídicamente, ¿no? Simplemente te condenaban a muerte, pues, ¿no? A muerte, aunque para ellos más indigno me parece que es el destierro, ¿no? Pero bueno, no es lo que elige Sócrates, pues, ¿no? Sócrates se queda ahí, ¿no? Aceptar el castigo, la sanción impuesta por Atenas. Ya, pasamos a lo siguiente. Aristóteles. ¿Qué es el bien para Aristóteles? Entonces, el bien es para Sócrates es un conocimiento, no es un conocimiento. Por lo tanto, el sabio y el virtuoso son lo mismo, ¿no? El sabio, el virtuoso conocen el bien. Ahora, ¿qué cosa es el bien para Aristóteles? Bueno, no está lo que es la idea para Platón, ¿no? Yo le voy a comentar rápidamente el bien para Platón. El bien para Platón es una idea, es la idea suprema, puesta en una pirámide, ¿no? Para Platón está el mundo de las cosas aparentes, que es el mundo físico, que percibimos con los sentidos,
y está el mundo de las ideas, ¿no? Que, bueno, conocemos gracias al alma, ¿no? A la cabeza del alma o al intelecto, pues, ¿no? La cabeza del alma no es otra cosa que la razón discursiva, nuevamente en el sentido platónico, ¿no? Aunque Platón es más idealista, pues. Em, claro, si ponemos en una pirámide todas las ideas, la idea del bien está arriba, está en la cima de la pirámide. Claro, y como está ahí, bueno, ahí está la idea de lo divino o lo divino, se identifica con lo divino, ¿no? El bien es igual a lo divino para Platón. Y lo divino a su vez es igual a lo bello, lo hermoso, que se manifiesta en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, o en la armonía del cosmos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, divino y bello es lo mismo para Platón. Ahora, en sí es una idea, la idea suprema, lo divino, pero está en un mundo aparte, pues, ¿no? Como ya dijimos, para Platón hay dos mundos, un mundo aparte, ¿no? Y como está en un mundo aparte, el ser humano no puede conocer plenamente lo que es el bien. ¿Cuándo va a conocer para Platón el bien totalmente el ser humano? Cuando muera, ¿no? Es una aspiración ultraterrena. Entonces, contrario a ese discurso, contrariamente a lo que plantea Platón, ¿qué cosa dice Aristóteles? El bien no es algo que esté en otro mundo, ¿no? Sino está aquí en la tierra. El bien supremo no es otra cosa que la felicidad de toda la sociedad. Felicidad o eudaimonía, ¿no? Eudemonía o eudaimonía es lo mismo. Ya es la felicidad, ¿no? La felicidad, ¿no? La felicidad. La sociedad que se encamina a la eudaimonía, la felicidad, bueno, es lo adecuado, dice, ¿no? Es el fin supremo de la vida, ¿no? La felicidad o eudaimonía, ¿no? Claro, ese es un propósito de los hombres, ¿no? De la sociedad, de alcanzar la felicidad, ¿no? Claro, y como ahí en la ética aristotélica se está buscando un propósito, le llaman ética teleológica. Telos, ya hemos dicho, es fin, propósito, ¿no? Tiene otras formas que es morir, que telein, por ejemplo, es morir, pero por lo general significa fin, propósito, ¿no? Propósito, ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de la sociedad? La felicidad, ¿no? La felicidad de todos, de toda la sociedad, se entiende, ¿no? Ahora bien, ¿qué sociedad es la que alcanza la felicidad? La que cultiva la vida contemplativa. Ahora, ¿qué cosa es la vida contemplativa? No es otra cosa que la vida dianoética, pues. Ya dijimos que la dianoesis, bueno, la dianoeia es la razón buscando conocimiento, ¿no? En un sentido socrático, ¿no? O sabiduría, como lo llama Sócrates. Algo esencial en el ser humano, pues, ¿no? La razón discursiva, o la razón buscando conocimientos, o la razón conociendo, ¿no? Eso es la vida dianoética. Claro, Aristóteles distingue entre virtudes dianoéticas, o del intelecto, de la razón discursiva, la razón que busca conocimientos, etcétera, y las virtudes morales o éticas. Son dos cosas distintas. Las virtudes dianoéticas son superiores, pues. ¿Por qué? Porque guían al hombre hacia la felicidad, número uno, y número dos, conducen al ser humano a la conducta moral correcta. O sea, la conducen al punto medio, conducen al ser humano al justo medio, punto medio. Bueno, estas virtudes no son otras pues que la sabiduría, que la prudencia, ¿no? Yo tenía anotado otra más que ya se me olvidó. Pero básicamente la sabiduría y la prudencia son virtudes dianoéticas. Conducen al hombre hacia la vida moral ideal. Por eso son superiores, ¿no? Por eso son superiores. Entonces, la vida contemplativa es la vida dianoética, pues cultivar las virtudes dianoéticas, la sabiduría, la prudencia sobre todo, ¿no? Y otra virtud más por ahí. Sí. Eh, bueno, ya me acordaré de repente luego, pero sobre todo sabiduría y prudencia, ¿no? Vamos a pasar a lo que sigue. Ya, ahí está la teoría del justo medio, ¿no? ¿Cómo el hombre llega a la vida moral ideal o al justo medio? Guiado por
la dianoesis, guiados por la sabiduría, por la prudencia, ¿no? Claro, uno, por ejemplo, ¿no? En el campo de batalla, ya, ¿no? ¿Cuál es la conducta moral ideal en el campo de batalla? ¿Cuál es la conducta moral? Ser muy osado, ¿no? De repente enfrentarte solo, ¿no? ¿No? Y que te maten rápido, ¿no? Y no logras nada. Es un vicio por exceso. O ser cobarde y escaparte del campo de batalla, pues, que es un vicio por defecto. Ninguna de los dos, dice Aristóteles, ¿no? Lo ideal es que, bueno, se pelee siempre de manera razonada, ¿no? De manera prudente, ¿no? De repente no voy a pelear solo, sino acompañado, ¿no? Secundado, ¿no? Y también cuidándome, ¿no? Claro. A esa conducta moral ideal te guían la sabiduría, la prudencia sobre todo, pues, ¿no? Que son virtudes dianoéticas, que conducen a eso, ¿no? Entonces, las virtudes dianoéticas conducen al hombre al punto medio, a la conducta moral ideal, ¿no? Ahí aparecen las virtudes ideales, pues, las virtudes morales, ¿no? Como la valentía o la templanza, ¿no? La templanza. Entonces, hay esa distinción, ¿no? Virtudes dianoéticas y virtudes morales, ¿no? Las virtudes morales son inferiores, están debajo, pues, ¿no? Están debajo de las dianoéticas. A ver, hay una pregunta que llevo ahí. Voy a ver el chat un ratito antes de seguir. Dice a lo que decía Platón sobre la ética. Es que no hay en el material de ahora, no ha venido nada Platón. Yo simplemente lo comenté, ¿no? Lo comenté, bueno, lo vuelvo a comentar así rápidamente, marcando dónde me estoy quedando. Me estoy quedando en el cuadro 6. El cuadro 6. Ya. Bueno, para Platón hay dos mundos, ¿no? Está el mundo físico, el mundo físico, el mundo sensible, el mundo aparente, que es este, ¿no? Es este, lo percibimos gracias a los sentidos, pero este mundo no es real, pues, es un mundo aparente, dice, ¿no? Es un mundo de sombras, llega a decir, ¿no? Es un mundo de sombras, fainos, es puramente apariencia. El mundo físico, el mundo sensible. Y está el otro mundo, el mundo de las ideas, o seres reales también le llaman, ¿no? Que constituyen la realidad. Las cosas que están en este mundo simplemente son una proyección de las ideas. O si se quiere, ¿no? La sombra de las ideas, pues la apariencia de las ideas. Ya simplemente son una proyección, dicen. Bueno, ahí la República habla de una caverna, ¿no? Bueno, metafóricamente, ¿no? Las ideas están afuera de la caverna, están proyectando su sombra al fondo de la caverna. Eso que está al fondo de la caverna, fainos, sombras, es el mundo físico, el mundo aparente, ¿no? Las ideas están en otro mundo, dice. Y a ese mundo pertenece la idea del bien, ¿no? Que es la idea suprema, hemos dicho. Ya eso es lo que sostiene Platón, ¿no? Y claro, como el bien es algo que está en otro mundo, ¿cuándo lo conoce el ser humano? Totalmente, cuando muere, pues, ¿no? Cuando el alma va al mundo de las ideas. Ya, esa era la idea la idea de Platón. Y como la idea del bien está arriba, se identifica con lo divino y con lo bello al mismo tiempo. Esa idea la va a retomar San Agustín, bueno, que sí se menciona, ¿no? Cuando desarrolle su teoría del bien, ¿no? Ahí lo vamos a ver más adelante. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ya, ahora sí. Voy a abrir de nuevo el cuadrito. Ya, lo que sigue entonces es San Agustín. ¿Qué cosa es el bien para San Agustín? Bueno, el bien para San Agustín no es otra cosa que Dios, ¿no? Dios es el bien supremo de todos los hombres. Es una idea bastante próxima al platonismo por la vía de los neoplatónicos. Bueno, de repente ya se ha comentado antes que los padres de la iglesia
fueron bastante influidos por el neoplatonismo, Plotino especialmente, Plotino, Porfirio, ¿no? Que desarrollan ideas de un Platón más próximo al sentimiento religioso, ¿no? Que desarrollaron, por ejemplo, los pitagóricos, ¿no? Un Platón ya de la vejez, ¿no? Como la idea de los números, por ejemplo, es una idea que estudiaron ampliamente los pitagóricos y que retoma a partir de esa hilación, bueno, de Platón, ¿no? Y la retoman posteriormente los neoplatónicos, ¿no? Lo uno se identifica con lo divino, etc. De ahí toman la idea del bien. Dios entonces es el bien supremo. Por lo tanto, el ser humano, si quiere ser bueno, tiene que aproximarse a Dios. Tiene que aproximarse a Dios. En la síntesis del pensamiento medieval que viene a ser, bueno, la Divina Comedia de Dante, ¿cómo se conoce mejor a Dios? Mediante la teología, ¿no? Que está representada simbólicamente en la Divina Comedia por Beatrice, ¿no? La teología, ¿no? Un medio para llegar a Dios, al conocimiento de Dios, ¿no? Ahora, entonces, Dios es el bien supremo y el hombre para ser bueno debe aproximarse a él. Ahora, ¿de qué lo dota? ¿De qué dota Dios al ser humano? Lo dota de libre albedrío. Esto es, le da libertad total de hacer el bien o hacer el mal, ¿no? Claro, se aproxima a Dios, bueno, será bueno, pues, ¿no? Se aleja de Dios, será malo, ¿no? Será malo. Consecuentemente, si el hombre tiene la libertad de elegir entre el bien y el mal, todo el bien que hay en el mundo no es culpa de Dios, es responsabilidad total del ser humano, ¿no? Responsabilidad total del ser humano. Si el mundo está contaminado, por ejemplo, como está ahora, bueno, y lo quieren rematar con una guerra nuclear, señor Putin, bueno, eso es obra de él, ¿no? Y todavía es apoyado por el patriarca de los ortodoxos rusos, ¿no? Bueno, ya, no se entiende ahí, pues, ¿no? Se supone que el mundo es lo máximo de la creación, ¿no? Que se debería cuidar, ¿no? Ya se ha alejado de eso. Bueno, entonces el hombre tiene libertad total de actuar. Si hay bien en el mundo, es producto del hombre. Si hay mal en el mundo, también es producto del ser humano, ¿no? El ser humano es el que genera todo el bien o todo el mal que haya en el mundo, ¿no? Ya, en eso consiste el libre albedrío. Dios le ha dado libertad total, libertad para elegir, ¿no? En ese camino ya escoge lo que escoge el ser humano. Vamos a pasar esto de Kant. No sé por qué no quiere avanzar. Ya. Ahora, ¿qué cosa es el bien para Kant? Ahora, en el caso de Kant, el bien no aparece de entrada o al comienzo, ¿no? En todas las demás teorías sí, pues, ¿no? Sócrates dice que el bien es un conocimiento, Platón dice que el bien es la idea suprema, Aristóteles dice que el bien es la felicidad de la sociedad, de todos los hombres, toda la sociedad, ¿no? San Agustín dice que el bien es Dios, ¿no? El bien supremo es Dios, etcétera, ¿no? En el caso de Kant, el bien no aparece al comienzo, aparece como parte de un proceso. ¿Qué es lo que aparece al comienzo de la ética kantiana? Aparece el imperativo categórico, ¿no? El imperativo categórico es lo que aparece al comienzo, ¿no? Al imperativo categórico se le da varios nombres, ¿no? Se le llama condición universal para el acto moral correcto, de ahí que se le venga a llamar a la ética kantiana ética universalista, que vale para todo contexto, ¿no? También se le llama condición formal, ¿no? Y por eso a la ética kantiana se le llama ética formalista, ¿no? Se le llama condición formal al imperativo categórico, ¿no? Al imperativo categórico. Recibe otros nombres más la ética kantiana, ¿no? La ética kantiana. Entonces, primero aparece el imperativo categórico.
que tiene la forma general resumida de haz lo correcto, entre paréntesis, guiado por la razón. Haz lo correcto guiado por la razón, ¿no? Esa es la forma resumida del imperativo categórico, ¿no? Para cualquier situación. Claro, ahí en esa fórmula no hay premios, no hay castigos. Cuando hay premio o castigo, bueno, eso ya es un imperativo hipotético, ¿no? Que se va a ver enseguida, más adelante. El imperativo hipotético sí, pues, ¿no? Hay un premio o un castigo que condiciona, ¿no? En el imperativo categórico no, pues, ¿no? En el imperativo categórico no. Entonces, primero está el imperativo categórico, ¿no? El haz lo correcto guiado por la razón, ¿no? De repente alguien atropella a una persona, ¿no? Claro, en esa situación aparece el haz lo correcto guiado por la razón, ¿no? Auxilia a la persona, si la auxilia, si hace lo correcto, ¿no? Si la auxilia o no la auxilia. ¿Tiene la voluntad o no tiene la voluntad? Aquí aparece el otro elemento que es la voluntad. La voluntad de la persona. De ahí que también a la ética kantiana se le llama ética de la voluntad, voluntarista o de la buena voluntad, etc., ¿no? Claro. Está primero el imperativo categórico y enseguida aparece el elemento de la voluntad humana. Tengo la voluntad de ayudar o de no ayudar, ¿no? Auxilio. Bueno, soy la persona con buena voluntad. Ahí recién aparece el concepto del bien, ¿no? El concepto del bien un tanto unido a la voluntad humana. Recién aparece en un segundo momento la idea del bien, ¿no? Que está unido a la voluntad, ¿no? A la voluntad, a la buena voluntad o a la voluntad simplemente. Bueno, no tengo la voluntad de hacerlo, soy una persona incorrecta, mala. Ahí recién aparece la idea del bien en Kant, ¿no? En un segundo momento, ligado a la idea de bueno, a la voluntad en concreto, ¿no? A la voluntad en concreto. Ahora, en la ética kantiana no hay lo que se llama un propósito, ¿no? No hay un propósito, ¿no? Max Scheler, para Max Scheler, lo que había hasta la época de Kant era una suerte de éticas materiales. Las éticas materiales son aquellas que buscan un propósito. La felicidad, por ejemplo, ¿no? ¿No? La felicidad, ¿no? O de repente por ahí simplemente conocer, bueno, buscar algo no es un propósito material, ¿ya? En cambio, en la ética kantiana no hay eso, ¿no? Simplemente es una ética formal, ¿no? Así lo señala Max Scheler, ¿no? No hay un propósito, ¿no? Porque toda ética que busca un propósito material, como la felicidad, supone a veces algunas desventajas, ¿no? Algunas desventajas. Por ejemplo, ¿qué desventaja podría haber en una ética que plantea la felicidad? ¿No? De las muchas que hay, ¿no? Por ejemplo, la felicidad tal y como lo toma Aristóteles, o como lo toman los utilitaristas, o como lo toman, por ejemplo, los moralistas socráticos, cínicos, estoicos, ¿no? Que hablan de la felicidad individual, ¿no? Bueno, tiene sus desventajas, pues, porque la felicidad en sí, en el caso de los utilitaristas, por ejemplo, no es para todos, ¿no? Solamente es para una mayoría, ¿no? Entonces hay desventajas, dicen, ¿no? En cambio, la ética formalista no, pues, ¿no? Te define enteramente quiénes son las personas buenas y quiénes son las personas malas, las separa de tajo, ¿no? Porque está unida a la voluntad, ¿no? Hay personas que tienen buena voluntad y otras que no la tienen, pues. Entonces, de la persona que tiene buena voluntad decimos que es una persona buena, ¿no? Entonces ahí aparece el concepto del bien recién, ¿no? En un segundo momento, no aparece al comienzo en la ética kantiana, ¿no? Entonces no aparece, entonces aquí tiene que ver mucho en la ética kantiana, bueno, el sentido del deber. Primero la razón, ¿no? Primero la razón, pues, ¿no? Claro, si yo actúo racionalmente tengo que ayudar, pues, ¿no? ¿No? Primero la razón unida al imperativo categórico y en un segundo momento el sentido del deber, ¿no? Ahí aparece la idea del bien. Ya, entonces, la ética de Kant debería valer para cualquier contexto, por eso tiene esa aspiración de universalidad, de universalidad.
Ahora, vamos a ver esa distinción entre esa distinción entre imperativo categórico y el hipotético, ¿no? Vamos a verlo aquí. No sé por qué se atora esto. Esa distinción que hay entre imperativo categórico y el hipotético. Bueno, ya hemos dicho que la forma general, bueno, yo la resumo, pues, ¿no? El imperativo categórico tiene la forma de haz lo correcto, entre paréntesis, guiado por la razón. En cualquier circunstancia, se entiende, ¿no? En un segundo momento aparece el sentido del deber. Si tengo buena voluntad, si no la tengo, ¿no? Si la tengo, bueno, soy el bueno, pues, ¿no? Ahí aparece la idea del bien recién en Kant, ¿no? En Kant. Entonces, esa es la forma que aparece ahí, ¿no? Debes hacer A porque debes hacer A. Es simplemente haz lo correcto, guiado por la razón, ¿no? Sin premio, sin castigo. Ya a partir de ese punto hay otras formulaciones, pues, ¿no? Como por ejemplo dice, actúa como crees que deberían actuar todos los hombres. Todos los hombres deben actuar de manera racional, pues, ¿no? Pero eso no ocurre en realidad, ¿no? No ocurre, ¿no? La segunda formulación es que no utilizar a otras personas, ¿no? O sea, no considerar a los otros como un medio, sino como un fin, dice. Ahora, esa segunda formulación alude al concepto de dignidad en Kant, ¿no? Para Kant el tema de la dignidad es algo central. El respeto al otro, no utilizar a la otra persona, ¿no? A eso alude la segunda formulación, ¿no? Al concepto de dignidad, la dignidad humana, ¿no? Que es un valor fundamental para Kant, ¿no? Un valor fundamental para Kant. Y está el imperativo hipotético, ¿no? Si quieres un chocolate, haz la tarea, Juan. ¿Ya? Ahí, claro, hay un premio, ¿no? O si no quieres un castigo, haz rápido la tarea. ¿Ya? Claro, ahí estoy condicionando con un premio, un castigo, y ya viene a ser el imperativo hipotético, ¿no? Bueno, hay esa distinción. En el categórico no hay premio, no hay castigo, pues. Solamente aparece, ¿no? El haz lo correcto y ahí aparece en primera instancia la razón que te guía, ¿no? Y en un segundo momento el tema de la voluntad, el sentido del deber, ¿no? El sentido del deber, ¿no? El sentido del deber. Pasar a lo que sigue. No sé por qué esto no quiere avanzar. Reduzco, abro y cambio. Ya cambió. El utilitarismo. Ahora, ¿qué cosa dice el utilitarismo acerca de lo que es el bien? Bueno, para ellos el bien es la felicidad o la máxima felicidad. La máxima felicidad o la felicidad para una mayoría. La máxima felicidad para una mayoría. Ahora, esa felicidad la traducen simplemente en beneficio, por ejemplo, ¿no? En beneficio, ¿no? Bueno, ese es el sentido utilitarista, pues, ¿no? Es la idea de felicidad que manejan ellos, ¿no? Máxima felicidad para una mayoría de personas. Y esa felicidad se traduce en beneficio. Pero el sentido utilitarista tiene eso, ¿no? Y el defecto de que, claro, ahí está la desventaja de que no es para todos, pues. No, no es para todos, pues. No, no es la felicidad para todos. Ya se ha mencionado también que el utilitarismo es una corriente moralista, ¿no? A diferencia del pragmatismo, que es, ¿no? Es posterior, aparece en América, ¿no? Norteamérica, que es más bien una teoría del conocimiento, ¿no? Sí tienen planteamientos moralistas afines al utilitarismo, pero corriente moralista propiamente es el utilitarismo. Pero para ellos entonces el bien es la máxima felicidad, ¿no? Que se entiende, por ejemplo, por ahí como el mayor beneficio para muchas personas o para una mayoría, ¿no? Nunca es para todos, nunca es para todos, ¿no? Nunca es para todos. Y a eso se vio en algún momento, ¿no? El típico caso es, ¿no? De una política muy afincada en lo que es el sistema neoliberal, ¿no? Del cual no se sale tampoco, ¿no?
Difícil es salir, pues, ¿no? Ese sistema que te permite, pues, ¿no? Que si eres un gran empresario, puedes deber 10, 12, 20 millones al Estado, de repente hasta más, ¿no? Y no pasa nada, pues, ¿no? A veces hasta te condona el Estado y desaparece la deuda, pero que si debes, pues, 2.000, 3.000, 4.000 soles, ¿no? Simplemente te empapela la SUNAT, te cierra, ¿no? Como pasaba antes de la pandemia, pues. Ya, bueno, a ellos no les causa felicidad, pues, ¿no? No les causa felicidad, ¿no? O sea, ahí tiene esa desventaja, ¿no? De que ya se mencionaba antes, ¿no? Entonces, el bien para los utilitaristas es la felicidad de muchos, que se entiende por ahí como un beneficio para muchos, ¿no? Nunca es para todos, ¿no? Nunca es para todos, ¿no? Nunca pasa con todos. Quiere avanzar esto, ahí está avanzando. Siempre contando los números de cuadritos. 1000 Moore. Ya, este es el último. Yo tengo numerados acá, porque se vaya a pasar algo que no. Ya, Moore. Ahora, ¿qué cosa dice Moore acerca de lo que es el bien? Bueno, para Moore, el bien no es un concepto, no es algo que se pueda razonar, porque el bien es simplemente algo intuido, algo simple, ¿no? Es como un sonido, el sonido de un clavo que cae al piso, ¿no? O un color por ahí, ¿no? Así de simple es el bien. Dice. No se puede razonar en torno al bien, no se puede elaborar conceptos en torno al bien. El bien simplemente se da, dice, ¿no? No tiene sentido elaborar una definición. No, no tiene sentido hacer eso. Dice. Todo el mundo conoce lo que es el bien, porque es algo intuido, pues es algo sencillo, ¿no? Toda persona que tiene, que no es sorda, ¿no? Escucha el sonido de un trozo de metal que cae al piso, ¿no? Sabe que cualquier cosa ha caído al suelo, ¿no? Entonces, igual aquí, ¿no? El bien simplemente se asimila inmediatamente porque se intuye inmediatamente, ¿no? Y no se puede elaborar conceptos, razonamientos en torno a ello, porque es algo sencillo. Dice, aquella persona que no tiene educación siquiera, ¿no? De repente no sabe ni escribir ni leer, hasta esa persona intuye lo que es el bien, sabe lo que es el bien. De repente viene una persona que no, de la sierra, que no sabe leer ni escribir, ve que están asaltando algo, ¿no? Inmediatamente eso es malo, pues, es porque conoce el bien de manera intuitiva, de manera instantánea. Entonces, eso no se puede enseñar siquiera, dice, ¿no? Toda persona conoce lo que es el bien. Es un concepto simple, es un elemento simple, el bien, ¿no? Es un elemento simple, un concepto simple o sencillo. ¿No? No se puede analizar o descomponer. No se puede descomponer en partes. Entonces, el bien es algo que el ser humano intuye de manera natural, de manera espontánea. Entonces, no tiene sentido elaborar conceptos razonados o conceptos complejos elaborados acerca de lo que es el bien. Ahora, esa idea de Moore es bastante próxima a los requerimientos de los analíticos, ¿no? Del pensamiento analítico. Porque para el pensamiento analítico, el bien o cualquier valor en general no es un elemento que tenga una vida trascendental, una vida independiente como si fuera un número. No, no es una entidad ideal como si fuera un número para los analíticos. El bien, ¿no? O la honestidad, si se quiere también. No, no es algo que exista de manera independiente, ¿no? ¿Dónde existen los valores morales o el bien? En el acto moral concreto. Ahí es donde se realiza en concreto el valor moral o la idea del bien, en la acción moral, cuando ésta se está dando, ¿no? Uno ve en la televisión, bueno, un asalto, bueno, ahí se está realizando, ¿no? Bueno, el valor del mal, pues, ¿no? Algo concreto, ¿no? O alguien está ayudando a otra persona, bueno, ahí se realiza, ¿no? El bien, ¿no? Solidaridad, ahí. Entonces, en concreto. Entonces, es algo que se da de manera concreta, ¿no?
No caben ahí las definiciones. Simplemente o algo es bueno o no lo es simplemente. Es un elemento sencillo la cuestión del bien, dice, ¿no? No se puede discutir o razonar en torno al bien porque todo el mundo lo intuye, dice. Aún aquel que no sabe ni leer ni escribir. Hasta esa persona sabe lo que es el bien. Ya todos lo saben. Ese es el concepto de Moore, que es un concepto próximo a los analíticos, ¿no? Dicen, el bien no es un concepto, no es una idea, algo trascendental. El bien es algo que se da en el acto moral concreto o el acto real, ¿no? El acto moral real, ¿no? Eso es lo único que señalan los analíticos, ¿no? Entonces, no es que yo pueda definir que una cosa es buena, sino aluda a que algo es bien simplemente en un acto moral, ¿no? Una persona que ayuda a otra, ya, ahí está el bien, ¿no? Bajo el concepto no sé, de solidaridad, por ejemplo. Ahí en concreto en el acto real, dice. Entonces, es un concepto simple el bien, no se puede descomponer en partes, no se puede razonar complejamente en torno a ello, ¿no? Es algo intuido. Y todo el mundo intuye lo que es el bien o lo que es el mal. Bueno, estas son las claves. De repente hay alguna pregunta, voy a abrir el chat. Todavía unos 3 minutos me parece, 4, ¿no? Voy a abrir el chat. De repente alguna pregunta extra. Ya. Ya, a ver, no sé, alguna pregunta aparte o de repente por ahí lo que es un poquito fastidioso me parece que es lo de Aristóteles, porque es bastante elaborado, ¿no? O de repente por ahí lo de Kant, ¿no? Lo de Kant es un tanto comprender lo que es el imperativo, ¿no? Dice, haz lo correcto, que es una condición formal asociada a la razón, y la idea del deber, ¿no? Que es cuando aparece recién el concepto del bien en Kant, ¿no? Que es un concepto elaborado. Ahora, ¿qué cosa pensaría Moore sobre ese concepto que hace Kant? Bueno, que no tiene sentido, pues. No tiene sentido hacer algo tan elaborado, ¿no? Simplemente toda persona conoce lo que es el bien, sin que le enseñen, bueno, lo que plantea Kant, ¿no? Por ejemplo, o lo que elabora Aristóteles, que también es algo complejo, ¿no? Lo de Aristóteles, ¿no? Separa las virtudes dianoéticas de las éticas o morales, ¿no? Dice que las dianoéticas son superiores, ¿no? Conducen al hombre a la vida contemplativa, a la felicidad, ¿no? Y conducen también, bueno, al acto, a las virtudes morales al punto medio, ¿no? A la conducta moral al punto medio, ¿no? ¿No? Y así es. Para Moore no tendría sentido, pues. Simplemente algo es bueno o algo es malo y punto. No tiene sentido elaborar conceptos complejos para Moore, ¿no? Ninguna de esas concepciones tendría relevancia para Moore. Es una discusión, si se quiere, redundante para Moore, ¿no? El bien se conoce y punto, dice, ¿no? Todo el mundo lo conoce, lo intuye, porque lo intuye, es algo simple, dice, para Moore, ¿no? Creo que alguna vez vino una pregunta parecida a eso, no sé dónde, si en un examen o algo. Claro, ¿qué pensaría Moore de un concepto razonado, elaborado del bien? Bueno, no tiene sentido simplemente, pues. Por esas cuestiones es que lo ponen próximo a lo analítico, dice, ¿no? Para los analíticos igual, ¿no? El bien no es propiamente un concepto, una entidad ideal como un número, ¿no? Sino el bien o lo malo o la honestidad son cosas que se dan en el acto moral concreto, dice, o real, dice, ¿no? Ahí recién, ¿no? Entonces, no, lo demás no tiene mucha relevancia, ¿no? Pero cuando los analíticos hablan de la ética o del acto moral, se refieren directamente a los actos morales reales, ¿no? A los actos morales reales. Ya, bueno, nos quedaremos aquí. Imperativo categórico y hipotético. Bueno, imperativo categórico tiene la forma general del haz lo correcto y que te guíe la razón, ¿no?
sin premio, sin castigo, ¿no? Básicamente al imperativo hipotético, uno lo distingue por el premio o por el castigo, pues, ¿no? Simplemente es por eso, ¿no? Juan, haz la tarea porque recibirás un chocolate, ¿no? O haz la tarea si no te castigaré. Básicamente por el premio o por el castigo, uno reconoce inmediatamente al imperativo hipotético. En cambio, el categórico, no, pues, ¿no? Simplemente está el haz lo correcto, ahí está la razón, ¿no? Inmediatamente aparece la voluntad, si buena o mala. Ya, nos vamos a quedar aquí, ya nos ganó la hora. Ya nos veremos la siguiente clase. Voy a ir cerrando esto. Ya, que tengan buen día, nos vemos, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Que tengan buen día. Buenos días, jóvenes. Bien, buenos días con todos. Vamos a comenzar. Ya, vamos a compartir pantalla un ratito. A ver, un segundo. Un ratito, un segundo. Un segundo, jóvenes, me digo que el archivo. Y ahora sí.
Bien, ahí está. ¿Se ve? No, profesor, no se ve. Ahora sí. Ah, ya, gracias. Muy bien. Bueno, entonces es el primer militarismo, primer civilismo y guerra con Chile. ¿Ya? Comenzamos con el primer militarismo. En principio, ahí está. Bien, ustedes tienen el separata que está acá, ¿no? Bien resumidita, ¿ya? Acá, digamos que está mejor clasificado, ¿no? En políticas sociales, económicas e internacionales. Pero siguiendo el esquema de Jorge Basadre, es el mismo, pero trabajamos con Jorge Basadre, ¿no? Se llama primer militarismo a una época histórica del Perú, ¿ya? O en general los militarismos, ¿no? Porque Basadre, recuerden, y esto lo vamos a ver en el curso, divide la historia del Perú en primero, segundo y tercer militarismo, ¿no? Eso está en su libro Historia de la República. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Los que tienen a Basadre, ¿no? Se dan cuenta que seguimos al autor, ¿no? Entonces, vendría a ser la época, ¿ya? La época, sobre todo en este caso, como pueden ver, miren, tantos años, ¿no? Un poco de 40 años, en donde va a ser la institución del ejército, ¿ya? La que va a conducir el gobierno político en el Perú. Desde, digamos, el nacimiento, ¿no? Desde su independencia, ¿ya? Con excepción de los primeros presidentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, creo que el único es José Bernardo de Torre-Tagle, porque recordemos que el primer golpe de Estado que lo da José Larribagüero, Agüero, lo vimos con el motín de Balconcillo, va a ser una imposición del ejército, ¿no? Que lo va a colocar como caudillo, ¿ya? Y con excepción de Torre-Tagle, que es elegido por el Parlamento, ¿no? Él era marqués, recordemos, ¿ya? Luego tenemos a un dictador como Bolívar, ¿no? Porque finalmente recuerden que en plena campaña de independencia, cuando el Parlamento destituye a Ribagüero, no acepta la renuncia, ¿no? Y nombra en su lugar a Torre-Tagle, ¿no? El Congreso. Pero luego el Congreso nombra a Bolívar como dictador, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, le da un estatus romano, ¿no? ¿No? Porque recuerden que los romanos nombraban como dictadores a un cónsul cuando había una amenaza a la república. Claro, en este contexto de la amenaza de los españoles ¿no? De los realistas que amenazaban la independencia del Perú. Pero Torre-Tagle, ¿no? Que era presidente constitucional, ¿no? Esto lo hemos visto ya en semanas anteriores. ¿No? Es decir, ¿no? Una época en la cual estos caudillos ya son caudillos militares con muchas aspiraciones propias, personales, políticas, o algunos incluso de tipo nacional, ¿no? En muchos años, ¿ya? Y van a tener pocas excepciones, ¿no? Por ejemplo, quizá la única excepción, ¿no? Muy poca en realidad, va a ser la del civilista Manuel Pardo de Valle, ¿no? Pero en general casi todos han tenido un sector castrense. Se ha hecho la división a partir de dos etapas, ¿no? Una en la cual hay una suerte aún de proteccionismo, ¿no? El caudillismo desde 1827 hasta 1845. ¿Ya? Año en que luego del triunfo de Ramón Castilla se inicia la llamada época del guano, ¿no? O prosperidad falaz. ¿Ya? Recuerden que Castilla también es un caudillo, ¿no? Un caudillo militarista. ¿Ya? Pero se hace la clasificación en la medida en que con él se inicia un despegue económico, ¿no? Porque se va a exportar el guano, ¿ya? Pero que va a llevar al país finalmente a la bancarrota, ¿no? Eso es lo más contradictorio en políticas económicas, ¿no? O sea, hay un enorme crecimiento, un enriquecimiento por el recurso de este excremento, ¿no? De las aves, ¿no? Es la época del guano, por eso se llama así. Pero al final el Perú termina en bancarrota con una pesada deuda externa, lo cual es contradictorio, ¿no? E inerme ante
la guerra con Chile, ¿no? La guerra que se va a venir con Chile. ¿Ya? Entonces, eso respecto al concepto, ¿no? Un gobierno caracterizado por el exclusivo dominio del sector castrense que va a gobernar el Perú durante muchos años. Y uno se preguntará por qué, ¿no? O sea, porque acá hacemos la clasificación, ¿ya? ¿No? Ahí lo dice en lo político, pero ¿por qué entonces hay estas características, ¿no? ¿Por qué se produce este apogeo de estos caudillos militares que se disputan el control del Estado? Bueno, la respuesta la da también Basadre, ¿no? Como estábamos señalando. ¿Ya? Él sostiene, por ejemplo, que en su libro, ¿no? De que la guerra de independencia, ¿ya? Trajo un favor al Perú, ¿no? Digamos como que fue beneficiosa porque liberó al país, ¿no? Así es. Pero dejó un descalabro social y político. ¿Ya? ¿Por qué decimos social, ¿no? Político y económico? ¿Ya? Primero, en lo económico, recuerden que muchos impuestos fueron derogados, ¿no? O sea, el Estado percibía pocos impuestos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el modelo económico anterior era el colonial, ¿no? O sea, era el tributo, era la exacción, la venta de bula cruzada, y San Martín abolió el tributo. Entonces, digamos de qué iba a vivir el Estado, ¿no? O sea, la administración. Pero San Martín, haciendo compromiso su palabra, ¿no? Empeñaba su palabra porque, obviamente, los peruanos originarios, mal llamadamente indios, ¿no? Es un calificativo despectivo, habían contribuido con la independencia del Perú, ¿no? Entonces San Martín abolió el tributo, pero lo restableció por la realidad Simón Bolívar, ¿no? Claro, para pagar los sueldos y salarios de la administración republicana, ¿no? Ya que el Perú era un país independiente. Entonces, es un problema. El otro es el aspecto social, ¿ya? El descalabro social. ¿Por qué? Porque el Perú nació con una sociedad dividida, ¿ya? Una herencia colonial, estamos hablando de la multitud de esclavos, miles de esclavos aún subsistían en la República, ¿no? Entonces, además recordemos que en la guerra de independencia se enfrentaron también peruanos, o sea, criollos contra criollos, ¿no? Porque recuerden que los españoles eran en realidad muy pocos, pero eran muchos criollos que tenían el partido del régimen monárquico imperial, ¿no? Esto se ve en la batalla de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta división social había creado mucha desconfianza en la población, ¿no? ¿Y por qué en lo político? Porque recordemos que cuando llega Bolívar, se produce la traición de Ribagüero, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿ya? Y también la de Torre Tagle, ¿no? Que se refugia en el Real Felipe, ¿no? Eso también lo sabemos, ¿ya? Entonces, obviamente, Bolívar decretó la muerte de ambos, ¿no? Ribagüero logró escapar, pero Torre Tagle falleció tristemente en el castillo del Callao. Así que no habían caudillos políticos, ¿ya? Lamar va a ser uno de ellos, pero Lamar era natural de Cuenca, ¿no? Había presidido la junta gubernativa, pero finalmente no había un caudillo, un político, digamos, nacional, genuino, para poder enfrentarse el dominio de la Gran Colombia, ¿no? Recuerdan que Colombia nuestra independencia, pero con la intención de apoderarse de la zona norte, ¿no? Jaén y Maynas, ¿no? Que Colombia reconoció, por eso que hay una guerra que vamos a ver, la guerra contra la Gran Colombia, ¿ya? Y bueno, también entonces, en esa guerra, ¿no? Recuerden que el Perú le propina una lección militar, obviamente, a los colombianos, ¿no? Estaba gobernando Simón Bolívar, la Gran Colombia, ¿no? Bueno, aunque la Gran Colombia sale derrotada, en realidad, finalmente, porque recordemos que para esos años ya Ecuador estaba proclamando su independencia, ¿no? Así que había una profunda debilidad. Pero volviendo al primer punto, ¿no? Que está en negrita, ¿ya? Según Basadre, esta catástrofe política de la independencia, o sea, el Perú se independizó, pero tuvo un costo, ¿no? ¿Y cuál fue ese costo? Bueno, que no tenía una clase política, ¿ya? Así que según Basadre solamente habían dos instituciones que podían gobernar el país. ¿Cuáles eran? Uno, la Iglesia Católica, y dos, el ejército.
Por eso, cuando ustedes revisan la Constitución, la primera, la de 1823, ahí se puede ver, ¿no? En los primeros artículos, ¿no? ¿Cuál es la religión oficial, ¿no? Es la religión católica, apostólica, romana, y no se permite el ejercicio de ninguna otra. Lo dice textualmente, ¿ya? Entonces, por eso, ¿no? No había, digamos, una posibilidad, ya que no habían partidos políticos que pudieran asumir el gobierno peruano, ¿no? Así que habían dos entidades muy fuertes, uno la iglesia y otro el ejército. Entonces, esto explica por qué los caudillos gobiernan el país. Por supuesto que muchos son de origen prusiano, ¿no? Si hacemos un recuento, ¿no? Por ejemplo, a ver, la mar, ¿no? La mar es de Cuenca, ¿no? Ecuador, que ahora es Ecuador. Gamarra, ¿no? Es cusqueño, ¿no? Es el principal terrateniente de Cusco, ¿no? Un caudillo, ¿no? Gamonal, en fin. Salaberry, ¿no? Que fue también presidente en la rebelión contra Orbegoso, es arequipeño, ¿no? Y Orbegoso mismo, ¿no? Es trujillano, ¿no? Pertenece a una de las familias más ricas de ese departamento. Bueno, Castilla, ¿no? Él es tarapaqueño, ¿no? Bueno, hoy día Tarapacá pertenece a Chile, pero era natural de Tarapacá. Entonces, estos caudillos son de origen provinciano, muchos de ellos, ¿no? Y tienen como aspiración máxima, bueno, gobernar el país, ya sea por motivos nacionales o motivos también personales, ¿no? Un motivo nacional podría ser Gamarra, por ejemplo, ¿no? Recuerden que Gamarra tenía una visión internacional, ¿no? Cuando él invade Bolivia, ¿no? Luego de la Guerra de la Confederación, su intención era construir el Tahuantinsuyo, ¿no? O sea, el imperio de los incas, aunque claro, ya sabemos que falleció y fue derrotado pues en la batalla de Ingavi, ¿no? O sea, una terrible batalla, bueno, allí muere, ¿no? Entonces, ¿esto qué explica? Que había una profunda inestabilidad política, ¿ya? Hablamos de golpes de Estado, ¿no? Guerras civiles y constantes cambios constitucionales. ¿Ya? Como un ejemplo, podemos hacer un recuento de las constituciones, ¿no? De 1823 a 1839. Es decir, en apenas 16 años se tuvieron 5 constituciones, ¿no? Eso es muy rápido, ¿no? O sea, estamos hablando de la del año 23, ¿no? Que fue la primera, ¿ya? La del 26, ¿no? La del 28, ¿no? La del 34 y la del 39, ¿no? Que sin contar las que se establecieron durante la Confederación para cada estado, porque recuerden que el Perú se dividió en 2 países, ¿no? Se dividió en el estado norperuano, con su propia capital Lima, y el estado subperuano, ¿no? Con su capital, que era el Cusco, y con sus símbolos, bueno, sus respectivas normas, reglamentos, constituciones, bueno, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso explica, ¿no? Y el otro aspecto, ¿no? De la característica de política va a ser el gobierno pendular. ¿Ya? ¿Qué significa pendular? Que de manera frecuente, ¿no? O constante hay o controversias, ¿ya? O disputas, ¿no? En este caso, entre liberales y conservadores, ¿ya? O también podemos decir que hay como épocas en las cuales hay ciertas alternancias, ¿no? Unas épocas liberales, otras épocas conservadoras, ¿no? Por ejemplo, Gamarra es conservador, Castilla es liberal, ¿no? Y así, ¿ya? Podemos ir poniendo ejemplos, ¿no? Del caudillismo de ese entonces. Ahora, obviamente que si vemos nosotros en el aspecto económico, ¿ya? Las aduanas y el tributo indígena son las principales fuentes de ingresos que tiene el Estado, ¿ya? Recordemos que aquí los peruanos, por razón de la independencia, muchos eran impuestos coloniales, recuerden, por esa razón no se cobraban muchos, ¿ya? Solamente los que eran necesarios debido al legado que tuvo el libre comercio, ¿no? Recuerden que el libre comercio de Carlos III se prolongó en el Perú con el gobierno del virrey Pezuela, ¿no? Él dio muchas ordenanzas para que el comercio libre continuara con otros países, ¿no? Ya no solamente España, sino también otros países. Y San Martín dio un decreto liberal también provisional de comercio, ¿no? Entonces, por esa razón, los impuestos del cabales almojarifazgos, ¿no? O sea, de las aduanas continuó. Y el otro, que fue polémico, ¿no? Que es el tributo indígena, ¿no? Como se había señalado, debido a su participación en la independencia, ¿ya? Entonces San Martín lo abolió.
¿no? Recuerden que ese tributo ya lo había abolido la Corte de Cádiz, ¿no? Una década antes, pero fue restablecido, ¿no? Finalmente, ya con San Martín se abolió, ¿no? Pero ante la falta de recursos, bueno, fue restablecido con el nombre de contribución de indígenas. Ahora, en el aspecto de la economía, lo mismo va a pasar. ¿Ya? Hablamos de los modelos librecambistas y proteccionistas, ¿no? Como señalábamos en lo económico, Castilla, ¿no? Apertura del comercio peruano a partir del recurso del guano, ese comercio exportador, y Gamarra, bueno, es el modelo más bien mercantilista, ¿no? Cerrado, ¿no? Proteccionista. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque para Gamarra lo más importante era la protección de la industria local, ¿no? ¿Ya? En su convicción, la única forma de que el país despegase era apoyándose en sus propias fuentes, ¿no? En fin. Bueno, este es uno. Y en el aspecto social, ¿ya? La esclavitud se mantuvo, como también la explotación de los peruanos originarios, ¿no? O indígenas. ¿Ya? Esa fue una de las características sociales de la República. ¿Ya? El Perú nacía con una multitud de esclavos, ¿no? Y bueno, y los trabajadores peruanos originarios, ¿no? Trabajaban todavía dentro de las haciendas, pero en una condición de esclavitud mediante muchas formas, ¿no? Como el yanaconaje, por ejemplo. ¿Ya? Recordemos que es una situación muy terrible, ¿no? Esto la historia lo ha recuperado. ¿Ya? Es otro país, hace 200 años era así, ¿no? Por ejemplo, hasta en estas épocas, pues, había un abuso contra la población originaria, ¿no? Hacendados, ¿no? Familias muy ricas acostumbraban regalar, ¿no? Regalar hacia los hijos de los indígenas para que trabajaran como servidores dentro de las casas de los amigos, los compadres, las familias. Una cosa muy terrible, ¿no? Un abuso, bueno, que es bien conocido esto en la historia. O sea, por eso que ahí se pone explotación indígena. ¿Ya? El Pongo es un ejemplo, pero recuerden que el Pongo era fue en algunas zonas, digamos, la entrega voluntaria, ¿no? del hijo del campesino para trabajar en las haciendas, pero en otros casos, en muchas ocasiones eran prácticamente lo que hoy llamaríamos, de acuerdo al derecho a secuestro, ¿no? Porque era un secuestro de niños indígenas de las familias que eran llevadas para ser regaladas en las casas de Lima, en las casas de Arequipa, en fin, como servidores domésticos, ¿no? O como criados, tal como lo refleja la literatura y, bueno, las denuncias, ¿no? De los años también. Bueno, ese fue el problema social. Y el otro gran problema que tuvo el Perú fue la delimitación de las fronteras. ¿Ya? Como ya se ha señalado, ¿no? La participación de la independencia del Perú fue una participación internacional. Y esto es debido al papel y a la ubicación que tiene el país, ¿no? Ustedes ven, miren, el Perú se encuentra situado como los incas, ¿no? En la parte central y occidental de América del Sur. Por lo tanto, su ubicación es estratégica, ¿no? En el continente. Además, tenía un gran territorio, ¿no? Mucho más grande de lo que hoy es, ¿no? Ahí pueden ver, miren, tenía bastante territorio sobre Brasil, ¿no? Mucho de ello, la zona del Mato Grosso, por ejemplo, está dentro de su zona, ¿no? Y lo que correspondía a lo que había sido la Comandancia General de Maynas. Todo eso se perdió, bueno, en el siglo XIX, ¿no? ¿El Perú podía defenderlo? No podía, ¿no? Obviamente tuvo muchas guerras, ¿no? Con estos países, ¿ya? Quizá la más terrible fue la de la guerra con Chile, pero si vemos acá el mapa del Perú, ¿no? Se ve en el mapa, miren, en realidad, a la postre, la guerra con Chile ha sido la guerra que le quitó al Perú Tarapacá y Arica, ¿no? Ya, pero miren, es un territorio pequeño, si lo vemos en comparación con lo que perdió con Colombia, ¿ya? Porque perdió luego del Tratado Salomón Lozano el trapecio, ¿no? Con Ecuador y con Brasil, que era un imperio, ¿no? El imperio del Brasil. ¿Ya? Entonces, si lo vemos en realidad, ¿no? La guerra con Chile ha sido una guerra terrible porque Chile ocupó Lima, ¿no? Ocupó la capital. ¿Ya? Hubo mucha resistencia, pero yo diría que lo más catastrófico en el aspecto territorial ha sido no tanto la guerra, sino la firma de tratados internacionales, ¿no? Porque ahí lo pueden ver ustedes, ¿no? O sea, miren acá en el mapa, ¿no? Este es Tarapacá, ¿ya? Y miren, todo esto perdió el Perú, ¿no?
¿ya? No en la época colonial, sino en su época republicana. Bueno, entonces aquí ya como país independiente los peruanos, ¿no? Tuvieron que delimitar sus fronteras y disputar estas jurisdicciones con los otros países. Bueno, el Perú nacía con 3 vecinos nada más, ¿ya? Como pueden ver, con el Imperio de la Gran Colombia, ¿no? Con el Imperio de Brasil y bueno, con Bolivia. Solo tenía límites con 3 países, ¿no? Entonces aquí lo pueden ver, ¿no? Al norte Colombia, ¿no? Al este el Imperio de Brasil y al sur y sureste el territorio de Bolivia, ¿no? País que fue creado como parte pues de estos regionalismos, ¿no? Que se daban en el Alto Perú, ¿no? Y bueno, ya años más tarde va a tener fronteras con Ecuador, ¿no? Cuando Ecuador proclama su independencia de la Gran Colombia en 1830, ¿ya? Y luego más tarde ya con Chile, luego de la catastrófica guerra del Pacífico, ¿no? La guerra por el guano y el salitre, ¿ya? Entonces ahí pueden ver, ¿no? Entonces, ¿cómo poder asegurar las fronteras? Bueno, hay 2 principios que están ahí, ¿ya? El uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. ¿Qué es uti possidetis? Es un concepto latín, ¿no? Que significa poseer lo que sea poseído. ¿Ya? Es decir, arguye, ¿no? a una política de demarcación en función, ¿ya? A los legados, ¿no? A los legados que dejó la antigua, ¿no? Administración colonial. ¿Ya? Entonces casi todos los países nacen con los territorios que fueron heredados de la antigua administración colonial, ¿ya? Entonces por eso el Perú, ¿no? Con las reformas borbónicas, esto tendríamos que retroceder, ¿no? Un poco a la reforma borbónica, se crearon nuevos virreinatos, recuerden, ¿no? El del Río de la Plata, ¿no? Y el de Nueva Granada, ¿ya? Lo que va a ser luego la Gran Colombia, ¿no? Entonces así quedó demarcado el territorio, ¿ya? Y cuando uno se pregunta, ¿pero por qué el problema con la Gran Colombia si eso estaba ya demarcado? Lo que pasa es que antes de la independencia, ¿ya? O sea, como parte de las reformas borbónicas, estos territorios que estaban acá, ¿no? En la parte de lo que sería Llaní-Maynas, se encontraban bajo la jurisdicción de la Audiencia de Quito, ¿no? Aquí la vemos, ¿ya? Pero, cuando el rey, ¿no? El rey de España da una real cédula, ¿ya? La real cédula es famosa, ¿no? Es el documento diplomático que el Perú utiliza para demostrar la soberanía, ¿no? Que tiene pues en estos territorios, ¿no? Esto se dio en el año de 1802. ¿Y qué dispuso esta real cédula? Bueno, dispuso que estos territorios ya formarán parte entonces ahora del virreinato del Perú. ¿Ya? Así que de esta manera, ¿no? Con esta real cédula, ¿ya? El Perú pudo, ¿no? Legalmente, o sea, de acuerdo a ley, ¿no? ¿Ya? Pudo quedarse, ¿no? Con estos territorios. Así es. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? En función a ello, se va a poder, ¿no? Demostrar, ¿no? Ante la comunidad internacional que primero la Gran Colombia, ¿no? Entre la Real Cédula, miren, se publicó, ¿no? Y está publicada, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, aquí el Perú con esta Real Cédula, donde el rey dispuso, ¿no? Que esta región perteneciera a la Audiencia de Lima, ¿no? Desde 1802, ¿ya? Entonces, pues, ahora el Perú tenía estos territorios bajo su control, ¿ya? Primero Bolívar sí sabía de esta Real Cédula, o sea, muchos colombianos dicen que no sabía, que no, sí sabía el Bolívar lo que era esta, digamos, esta Real Cédula, y él mismo lo mencionó, ¿no? ¿Ya? Pero obviamente después Ecuador quiso desconocerla. Bueno, el Perú ha publicado la Real Cédula, ¿no? Está publicada, ¿ya? Y así miren, era el virreinato, ¿no? Ustedes pueden ver el mapa, ¿ya? Cómo era, y era una cosa pequeña, ¿no? Miren lo que había perdido el Perú, pero con esa Real Cédula el Perú pudo recuperar estos territorios. Entonces se entiende, ¿no? Que Bolívar
¿ya? Participa en la independencia, viene al Perú, no es que sea una cuestión de fraternidad, ¿no? En realidad casi todos los estados de América Latina están buscando afirmar sus fronteras, ¿no? Argentina, miren, ¿no? El Río de la Plata. Argentina participa en esta independencia también por el tema de la soberanía, ¿no? Territorial, ¿no? Aparte de hermandad, es la soberanía territorial. Y lo mismo en el caso de la Gran Colombia, pero la Real Cédula, hemos dicho, cambió todo, ¿no? Entonces le dio al Perú, ¿no? El mapa que estamos viendo aquí, ¿ya? Que es este de acá, ¿no? Y que estamos poniendo, vamos a ponerlo a su lugar. ¿Ya? Este es el rey Carlos IV, ya lo hemos visto, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Y esto lo ponemos a su lugar. Ahí está. ¿Ya? Entonces, eso es importante saberlo, ¿ya? Para explicar la reintegración de Jaime y Maynas al territorio del Perú. Entonces fue uno, ¿no? Fue uno. El otro, ¿cuál es? La libre determinación de los pueblos. ¿Ya? Este es un principio antiguo, ¿no? Viene del derecho romano, se llama plebiscito. ¿Ya? ¿Recuerdan que los plebiscitos eran los acuerdos de la plebe que tenían rango de ley? Bueno, un plebiscito es una consulta popular, ¿no? Una consulta que se hace al pueblo, ¿ya? En este caso para preguntarle, ¿no? Su intención de pertenecer a un u otro país. Y cuando se hizo estos plebiscitos en las regiones en discusión, ¿no? Por ambos países, la población de Jaime y Maynas decidió quedarse al Perú, ¿ya? Por mayoría, ¿no? Absoluta, ¿ya? O bueno, casi absoluta, pero por mayoría, ¿no? Decidió reintegrarse al Perú. Bueno, y esto no es algo que se les haya ocurrido porque ellos son anticolombianos, no, lo que pasa es que en el fondo, en la región de Jaime y Maynas tenía más relaciones y vínculos comerciales con el Perú. Su economía estaba vinculada hacia el Perú por el comercio del tabaco y entre otras, ¿no? Por eso es importante este proceso, ¿no? Bueno, y ya viendo la separata, ¿no? Aquí vemos que está en lo mismo, ¿no? Pero ya está clasificado políticamente, ¿no? Entonces lo vemos acá, lo político, ¿no? Lo económico, ¿ya? Lo internacional, ¿no? Los límites, lo social, ¿ya? Bueno, aquí se ha agregado algo, la ruina de la élite criolla. Bueno, se sabe que había una pobreza monetaria, por eso dice ruina, ¿no? De la élite criolla, ¿ya? Esto es interesante saberlo también, ¿no? No solamente como un dato, sino como una lección, ¿ya? Recuerden que la independencia creó una gran inflación, ¿no? O sea, los precios comienzan a subir de manera desmedida, ¿ya? Y así que muchos criollos invierten en tierras, ¿no? El precio de la tierra se eleva de manera dramática, ¿no? Es impresionante, una hacienda costaba pues 35.000 pesos, llegó a costar más de 300.000 pesos, 10 veces más su valor, ¿no? Por eso cuando llega la independencia, ¿no? Con San Martín y Bolívar, estos peruanos no tenían capitales, ¿no? Para poder hacer inversiones. Recuerden que la economía mundial cambiaba, ¿no? Luego de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, la economía giraba ya de manera decidida, ¿no? No iba a retroceder hacia el capitalismo, ¿no? Así que, bueno, la élite criolla tenía tierras, pero no tenía dinero, ¿no? Porque todo estaba invertido en haciendas, en tierras, bueno, y los campesinos también tenían sus comunidades, ¿no? Bueno, se mantuvo la esclavitud y la explotación de la población indígena, ¿no? Como ya se dijo. Bien, entonces, esto respecto a ello. Y ahora vemos los primeros gobiernos, ¿ya? Entonces tenemos a José de la Mar, ¿no? Ahí está su rostro, ¿no? Pueden ver el gobierno, ¿ya? Él va a gobernar, ¿no? Protegiendo el mercado local, ¿ya? Con él se promulga la Constitución Liberal de 1828, ¿no? Se dice que es una constitución parlamentarista. ¿Por qué? Porque protege, ¿no? O le da prerrogativas al Parlamento, ¿ya? Por encima del Ejecutivo. Recordemos que la anterior constitución, la de Bolívar, era una constitución que le daba mayor poder al presidente, ¿no? Porque era de por vida, ¿no? Era una constitución vitalicia, recordemos, ¿no? Entonces es la famosa constitución vitalicia de Bolívar, pero fue derogada estableciendo esta de acá de 1828, ¿no? Porque tenía, como le digo, pues esta característica de eliminar ese carácter presidencialista, ¿no? Como se llama en el derecho. Bueno, hay una guerra con Bolivia, ¿ya? Hay una ocupación de Bolivia, ¿no? Se firma el Tratado de Piquiza,
¿ya? ¿Y esto a qué se debe? Bueno, Bolivia, pues, que fue parte de Perú, el Alto Perú, ¿ya? Era una economía alterna, ¿no? Recuerden que esta economía viene de la época Tiahuanaco, ¿no? Con el control de los pisos verticales, ¿no? Recuerden ustedes, pues, que habían dos imperios, ¿no? El Huari y el Tiahuanaco. Bueno, no hubo colisión, pero, bueno, la zona del Alto Perú siempre tuvo una vinculación a los mercados del sur, ¿no? En esa zona. Por esa razón, esto al perjudicar a un sector de la economía republicana, explica la intervención a este país. Pero Bolivia, que había sido creada con el beneplácito de Simón Bolívar, por lo tanto, aliado geopolítico de la Gran Colombia, es su aliado, ¿no? Recuerden que en la batalla de Ayacucho está Antonio José de Sucre, él fue su primer presidente, ¿no? Aunque lo asesinaron, pero igual fue su presidente. Entonces, pues, esto fue una amenaza para Colombia, ¿no? Porque pensaba una supremacía peruana. Así que la guerra va a ser inevitable. Y el pretexto de la guerra va a ser la posesión de Jaén y Maynas, que, bueno, la Gran Colombia no quiere reconocer, ¿ya? Se produce la guerra, ¿ya? Al Perú le va bien, ¿no? Bueno, la Armada peruana enfrenta a la colombiana en el combate de Malpelo y el Perú ocupa Guayaquil, ¿ya? Es un triunfo rotundo, aunque en la parte terrestre no le fue bien, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron derrotados en las batallas de Saraguro y Portete Tarque. ¿Ya? Ante ello, ¿no? Ante ello, bueno, se produce un golpe de Estado, ¿ya? Estamos hablando del golpe de Estado de Agustín Gamarra, ¿no? ¿Ya? Previamente se había firmado un convenio, ¿no? El convenio de Girón, ¿ya? Y ahora más bien se firma el Tratado de Larrea-Gual, ¿no? ¿No? Ahí está. Bien, ¿en qué consistió este Tratado de Larrea-Gual? Bueno, se reconoce la integración de Jaén al Perú, ¿ya? Por la libre determinación de los pueblos, ¿no? Un principio de demarcación territorial, ¿ya? Y luego esto se va a refrendar con el Tratado Pando Noboa, ¿no? Esto cuando Ecuador se proclama como un país independiente. A cambio, el Perú que desocupaba la provincia de Guayaquil, ¿ya? De esta manera se establece la paz, ¿no? Este tratado, que es un tratado, Ecuador luego no lo va a reconocer, ¿no? ¿Por qué? Porque luego los ecuatorianos señalaron que esto se firmó con los colombianos, ¿no? Por lo tanto no tenía mucho valor. Mientras tanto, ¿no? Recuerden que Gamarra era un caudillo cusqueño, se produce, ¿no? Medio proteccionista, se produce una oposición liberal desde el Congreso, ¿no? A través de Francisco González Vigín, ¿ya? Y también se van a producir diversos intentos de golpe de Estado. Bueno, Gamarra tenía un sucesor nato ya para este gobierno, ¿no? En esta época se gobierna por 4 años nada más, ¿no? Y era el general Pedro Bermúdez, pero el Parlamento elige a José Luis Orbegoso como presidente, ¿no? Ahí vemos el gobierno de José Luis Orbegoso, ¿ya? Es un gobierno de tipo liberal, ¿no? Su intención es una visión un poco más integracionista, ¿ya? Con el sur sobre todo, ¿ya? Lo cual, por eso que como es liberal, ¿no? Le va a permitir afrontar guerras civiles contra estos conservadores, ¿no? Por eso es liberal, ¿no? ¿Y cuáles son? Primero la guerra contra Pedro Bermúdez y luego contra Salaverry y Gamarra, ¿no? La Segunda Guerra. ¿Ya? Fueron guerras difíciles, ¿no? Guerras civiles muy duras, ¿ya? Y esto debido a que ante una mayor integración comercial, ¿no? Que buscaba con Bolivia, obviamente que esto perjudicaba las visiones tanto de Bermúdez como de Salaverry y Gamarra. Recuerden que Salaverry es arequipeño, ¿no? Arequipa era un mercado también para la exportación de las lanas que venía de Bolivia, y Gamarra, bueno, que era caudillo de Cusco, ¿no? Que pertenece a la región del sur andino. Bueno, así que esta primera guerra con Pedro Bermúdez se logra solucionar con el llamado abrazo de Maquinguayo, ¿no? Hay un acuerdo entre Orbegoso y Pedro Bermúdez, y eso evita la guerra. Pero la segunda va a ser la rebelión de Salaverry, ¿ya? Esto comienza con la rebelión de Salaverry, que acusa al gobierno de Orbegoso de permitir la intromisión boliviana, ¿no? En el territorio del Perú, ¿ya? Por eso que él llama a una rebelión, ¿no? Señalando que si el Perú se independizó de España, ¿no? En la guerra de independencia, la guerra de su rebelión, ¿no? De Salaverry desde Arequipa, era una rebelión por la segunda independencia del Perú, esta vez contra Bolivia.
Bueno, quizá era un poco exagerado, ¿no? Lo que decía este caudillo, pero bueno, es lo que proponía. Era muy jovencito, ¿no? De 21 años, así que él va a ser reconocido como presidente del Perú. Aparece en la lista, ¿no? De presidentes. Pero obviamente es un golpe de Estado, así lo vemos en el ámbito del derecho, por eso Orbegoso continuó siendo también el reconocido, o sea, él mismo se reconocía como presidente. ¿Ya? Y comienza una política de alianzas. Se produce una alianza primero entre Orbegoso y Gamarra, luego se rompe la alianza, ¿no? Así que Orbegoso pacta con el presidente boliviano Santa Cruz. ¿No? Y bueno, ante este cambio, Gamarra entonces pacta con Salaverry, ¿no? Y así se produce en el encuentro, ¿no? Primero, con apoyo de Santa Cruz, ¿no? Recuerden que 5.000 bolivianos ingresan, ¿no? Por la zona del río Desaguadero, ¿ya? Y aplastan a Gamarra en la batalla de Yanacocha. ¿Ya? Gamarra es derrotado, era la principal fuerza militar, ¿no? Peruana, que va a ser aplastado, ¿ya? Y así que ya libre de él marcha contra Santa Cruz, ¿no? Bueno, perdón, marcha contra Salaverry, ¿ya? Salaverry sale de Lima y se regresa a Arequipa, ¿ya? Defiende su posición en el combate de Uchumayo, ¿no? Una batalla también favorable a Salaverry, pero luego va a ser derrotado de manera trágica en la batalla de Socabaya, ¿ya? Una sangrienta derrota, y bueno, aquí contra la posesión de una opinión que se negaba a la muerte de Salaverry, Salaverry va a ser fusilado, ¿no? De esta manera, el Perú estaba ocupado por una fuerza extranjera, ¿no? Una fuerza boliviana dirigida por Andrés de Santa Cruz. ¿Ya? Así que de esta manera, con el apoyo de Santa Cruz, ¿no? El gobierno Orbegoso ya va a poner en marcha su proyecto, ¿no? La creación de la llamada Confederación Perú-Boliviana. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, esta confederación se produce luego de unas guerras civiles, ¿no? Que buscan bueno, la integración comercial en el sur, ¿ya? Y el desarrollo de esas provincias, ¿no? En base al libre comercio, ¿no? Orbegoso liberal, como se ha dicho. ¿Ya? Pero eso generó, pues, una guerra, ¿no? Como se ha visto, ¿ya? Pero también un grave dilema o problema internacional. ¿Por qué? Porque la unión de Perú y Bolivia, ¿ya? Significaba que el Perú se convertía con Bolivia en un estado poderoso, unificado. ¿Ya? Y esto era una amenaza o cambiaba las reglas de juego en la geopolítica latinoamericana, ¿no? Porque ahora recordemos que el Perú volvía a ser el antiguo Tahuantinsuyo, ¿no? O sea, era como un imperio, ¿ya? Porque se unía el Alto y el Bajo Perú, ¿no? El territorio se duplicaba su población, y esto era una amenaza sobre todo para Chile, ¿no? Recuerden que los chilenos vieron que esto era algo que iba a afectar sus intereses de expansión, ya que los chilenos tenían planificada la expansión hacia el norte, es decir, a costa de los territorios de Bolivia y de los territorios del Perú. Así que la unión de ambos era una amenaza directa contra ellos, y amenazó con una guerra y una intervención que en efecto va a ocurrir, ¿no? Bueno, veamos entonces la confederación, ¿ya? También aquí seguimos el libro de Basadre, ¿no? Según Basadre, ¿ya? Hay 3 causas que promueven la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Son causas históricas, causas económicas y causas políticas. Entonces, en las causas históricas, ¿ya? Él señala la presencia, pues, de una historia común entre Perú y Bolivia a través de su integración cultural, ¿no? Recuerden que la población del Alto Perú y la del sur peruano es básicamente originaria, ¿no? O sea, son peruanos originarios, ¿no? Que vienen de la cultura tiahuanaco, la cultura coya, ¿no? El collasuyo, recordemos, ¿no? Que era enorme, ¿no? Gigantesco. ¿Ya? La integración también económica, debido a que Bolivia, ¿no? Recuerden que eran pueblos ganaderos, ¿no? Producían mucha lana, y esta lana salía, pues, por el sur, ¿no? Por los mercados de los puertos intermedios, y sobre todo por el puerto de Islay, que está en Arequipa, ¿no? Entonces había una interacción comercial muy fuerte en toda esa zona, ¿no? Pero faltaba una garantía política para que esta se hiciera efectiva, ¿ya? Recordemos que el libre comercio había beneficiado más a Valparaíso en la reforma borbónica, ¿no? Así que esta unificación y esta interacción buscaba desarrollar los puertos intermedios, lo cual era una amenaza para el puerto de Valparaíso, ¿no? O los puertos chilenos en este caso, que se van a ver perjudicados, ya que los bolivianos, ¿no?
y su entorno empresarial ya no iban a sacar sus productos por los puertos chilenos, sino más bien por los puertos, sus propios puertos, ¿no? Los puertos del sur. Y eso era una amenaza, ¿no? Obviamente, por eso que la guerra era inevitable, ¿no? Bueno, entonces, y la causa política, según Basadre, es la ambición, bueno, el proyecto de Santa Cruz, ¿no? Que está en Andrés de Santa Cruz, al cual pues lo han calificado, ¿no? Y como Bolívar también lo calificaron como el Napoleón de Sudamérica, ¿no? Por lo menos es lo que dice Basadre, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos? La integración política y económica de Bolivia, ¿ya? Con el sur andino, ¿no? Con el Perú. ¿Ya? Ese va a ser el objetivo. ¿Ya? Ya hay una relación comercial intensa en toda esta zona, pero faltaba una garantía de Estado, ¿no? Es decir, un Estado confederado que asegurarse dichas relaciones. ¿Ya? Y el otro, ¿cuál era? Era lograr la hegemonía comercial, ¿ya? En este caso del Perú, ¿no? Ya era una confederación unificada, Perú y Bolivia, en el Pacífico Sur, desplazando a los puertos chilenos. Entonces, hay una causa económica, si se dan cuenta, ¿ya? O sea, la intervención chilena, ¿no? Se produce porque, obviamente, los puertos intermedios van a desplazar al comercio chileno, que era con el del Callao, los principales, ¿no? En toda la zona del Pacífico, ¿ya? Así que con esta confederación, ya Valparaíso no iba a ser el puerto de entrada, ¿no? Recuerden que los puertos son importantes porque cobran, ¿no? Ahí se desembarcan mercaderías, mueve la economía, ¿no? Por los impuestos de alcabalas, almojarifazgos, bueno, etcétera, el arancel comercial, ¿no? Y además el surgir otros puertos, ¿no? Que compitan con Valparaíso o el mismo Callao, era una amenaza, obviamente, a este país, ¿no? Al país de Chile. ¿Ya? Por eso que la guerra era inevitable, ¿no? Hay una guerra ahí, porque esto de haberse logrado, ¿no? Iba a traer la ruina económica de dicho país, ¿no? Iba a terminar en la catástrofe y obviamente Chile no lo iba a permitir, ¿no? Siempre buscaba esta dependencia hacia su puerto de estas economías regionales, ¿no? Bueno, entre otros objetivos también era atraer el capital extranjero, ¿ya? El comercio británico, no solamente británico, también el comercio francés, que va a llegar a toda esta zona. Y esta política liberal va a ser el objetivo de esta confederación Perú-Boliviana. ¿Y cómo atraer los buques, no? Bueno, ¿cómo atraerlos para que, bueno, inviertan o desarrollen la región? Bueno, ¿no? Con una exoneración arancelaria. Es decir, podían ellos traer manufactura, ¿no? Mercancías, y no pagar impuestos. Entonces era una gran ventaja, ¿no? Por esa razón, la política económica de la Confederación va a ser la política de puertos libres, ¿no? Así que hay un liberalismo, ¿no? En apenas un año, ¿no? Toda esta zona se volvió comercial, ¿ya? Produjo un gran crecimiento en todo ese sector, ¿no? Hasta la intervención chilena, por supuesto. Bueno, hubo una fuerte oposición, hemos dicho, primero internacional y también nacional. ¿Ya? Había un sector conservador peruano muy fuerte, ¿no? Que se oponía a estas medidas, ya que también los desplazaba de dichas actividades económicas, ¿no? Además de promover el ingreso de nuevas, bueno, de conductas liberales que obviamente afectaban estos sectores, ¿no? Y en el ámbito externo, Argentina y Chile eran los países que más se perjudicaban, porque también los bolivianos ya no iban a requerir el uso de los puertos del Río de la Plata, ¿no? Es decir, de la zona atlántica, que estaban dominadas por Argentina, ¿no? Es por eso que Argentina también se oponía a la Confederación. Pero principalmente Chile, y tenía un político destacado, Diego Portales, ¿no? Él justamente es el artífice de la guerra de Chile contra el Perú, porque la guerra de la Confederación Perú-Boliviana va a terminar en una guerra de Chile contra el Perú. ¿Por qué? Y Bolivia, ¿no? Como pasó en la Guerra del Pacífico, pues esta fue la primera guerra con Chile, ¿no? Porque Chile invade el Perú, ¿ya? Y logra la derrota de la Confederación en la batalla de Yungay. Bueno, aquí está que decíamos Diego Portales, ¿no? Entonces, él en sus cartas, que son las evidencias, señalaba pues que había que evitar a toda costa esta unión, porque de ocurrir, ¿ya? Esta interacción haría que el Perú y Bolivia, pues por el idioma, ¿no? La raza, o sea, el carácter étnico,
Recuerden que la población peruana en su 80% era población étnicamente originaria, ¿no? Entonces era quechua hablante, ¿ya? Entonces, obviamente, esto iba a unificar ambos estados, ¿no? Se iba a poner en marcha el proyecto, ¿no? Como los incas lo habían hecho, y eso era una amenaza para los chilenos. Así que recomendaba una intervención rápida y mediante el uso de la fuerza. Bueno, ¿cuál fue el proceso de la confederación? Primero que se va a producir ¿no? Mediante la formación de 3 congresos, ¿ya? O 4, ¿no? Pero primero, los antecedentes tenemos los congresos de Huaura, el congreso de Sicuani y el congreso de Tapacari, ¿ya? Esto se produjo en 1836, ¿no? Un año antes del Pacto de Tacna, como vemos acá, ¿no? El congreso de Tacna. ¿Ya? Entonces acá, como pueden ver, bueno, el Estado, con el Congreso de Huaura, ¿ya? Nace el Estado norperuano. Bueno, este es el escenario, ¿no? De las batallas, ¿ya? Pero aquí está el mapa, ¿no? ¿Ya? Este de la separata. Vamos a mejor a pasar acá. Ya, mejor vemos acá lo de la separata, ¿no? Bueno, no, acá es, ya. Entonces, como pueden ver, ya, en el Congreso de Huaura, aquí ustedes ven el mapa, ¿ya? En 1836 se crea el Estado norperuano. ¿Ya? Se determina que la capital iba a ser Lima, ¿no? Y que iba a estar integrada por estos 4 departamentos, ¿no? Que corresponden al norte, si se dan cuenta, ¿no? A lo que se conocía como Bajo Perú. ¿Ya? Entonces está el departamento de Amazonas, ¿no? Miren, era grande Amazonas, ¿no? Abarcaba Loreto, ¿no? Ucayali, bueno, Cajamarca, ¿no? Lo que hoy día son departamentos independientes, ¿ya? El departamento de la Libertad, que comprendía, miren, Trujillo, Piura, Lambayeque, Tumbes, ¿ya? El departamento de Junín, que era también muy importante en esa época, ¿no? Miren, tenía bastante lo que hoy día es también San Martín, ¿no? Parte de San Martín, ¿ya? Y el departamento de Lima, ¿no? Como pueden ver acá, un poco pequeño, ¿no? Bueno, ha conservado Lima su estructura, ¿no? Actual, ¿ya? Entonces, el presidente sería Orbegoso, la capital sería Lima, y bueno, tendría su bandera, su escudo, sus símbolos nacionales. Ya, meses después se da el Congreso de Sicuani, ¿ya? Y allí se da nacimiento al Estado surperuano, ¿no? Que era un poco más pequeño, pero integrado también por 4 departamentos, ¿no? En esa época habían solamente 8, miren, ¿no? 8 departamentos, ¿no? Entonces había el Cusco, miren, era enorme el Cusco, llegaba hasta Brasil, ¿no? Hasta toda esta zona, ¿no? Cusco, ¿ya? Abarcaba Ayacucho, Apurímac, ¿no? El departamento de Puno, un poco más pequeño, ¿ya? El departamento de Ayacucho, ¿no? ¿Ya? Que llegaba, miren, hasta la costa, y el departamento de Arequipa, ¿no? Aquí lo vemos. ¿Ya? Más tarde, cuando ya la Confederación se ha creado, va a aparecer un nuevo departamento. Este se va a llamar el Departamento del Litoral, que sería hoy día Tarapacá y su puerto, bueno, Arica, ¿no? Allí. ¿Ya? Entonces, era el Departamento del Litoral, ¿no? Así recibe ese nombre. Pero inicialmente con los 4. Bueno, la capital de este estado subperuano sería el Cusco, ¿ya? Y el presidente sería Ramón Herrera, que luego sería reemplazado por Pío Tristán, ¿no? Que fue presidente también de este estado subperuano. ¿Ya? Entonces, el estado subperuano estaría en Cusco, su capital, y también tendría su bandera, su escudo, sus símbolos patrios, bueno, entre otros. Luego,
se va a crear el Estado, se va a dar el Congreso de Tapacari, ¿ya? Tapacari, ¿no? En Bolivia, ¿ya? Donde se va a crear, se va a reconocer la existencia del Estado boliviano, ¿no? Con su presidente, Santa Cruz, ¿no? Que es el presidente de ese país. Y así los tres países, ¿ya? Acá está, entonces volvemos a nuestro mapilla, ¿no? Acá. No, aquí, ahí está, ¿no? A nuestro mapa. Ya, aquí está, ¿no? Se legalizó en el Congreso de Tacna o el Pacto de Tacna, como también se le ha llamado, ¿ya? Que se va a firmar en 1837. Bueno, aunque fue un poquito antes, el pacto, pero bueno, ahí está. Igual, entonces tenemos la formación del Estado de la Confederación Perú-Boliviana. Tres países se unen, ¿no? Hablamos del Estado norperuano, el Estado sudperuano y el Estado boliviano. ¿Ya? Sí, entonces, ¿tenemos receso o es todavía falta? ¿O es 50 o 55 eso? 55, ¿no? Ya, creo que sí. Ya, me avisan, ¿no? 50, ¿sí? ¿Tenemos receso, señorita tutora? Sí, profe, ahorita es receso. Ah, ya, gracias.